Atención, atención. Se desata el cataclismo mediático más explosivo del año, un terremoto que hace temblar los cimientos de la farándula española con sus protagonistas más polémicos al frente. Prepárense para ser testigos del giro más impactante en la devastadora saga de Michu, Tamara y los Ortega. El enigmático padre de Michu irrumpe en escena con una bomba que nadie esperaba, un testamento oculto que lo cambia absolutamente todo, dejando a Tamara sumida en la más profunda desesperación. Pero la adrenalina no se detiene ahí, porque mientras desentrañamos los misterios de un documento póstumo que redefinirá el destino de una niña, un escándalo sin precedentes ha explotado en el mismísimo plató de Tardear, una bronca descomunal que involucra a una figura que asegura haber sido el amor secreto de Amador Moedano. Llevamos semanas, incluso meses, inmersos en el angustioso laberinto que rodea la inesperada y trágica partida de Michu, una joven vida truncada que ha dejado un sinfín de interrogantes y una batalla familiar encarnizada por el futuro de su pequeña hija. La conmoción inicial por su fallecimiento, ocurrido a la tierna edad de 33 años y encontrada sin vida en su propio domicilio, no hizo más que sentar las bases para una vorágine de especulaciones y disputas que parecían no tener fin. Todos nos preguntábamos qué sería de la niña, quién asumiría su cuidado y cómo se resolvería la compleja madeja de relaciones entre los Ortega, el clan Moedano y la familia de la propia Michu. Las conversaciones públicas se centraban en la custodia, en el bienestar de la menor y en las posibles intenciones de cada una de las partes implicadas. Era un panorama desolador y lleno de incertidumbre, donde cada día traía consigo nuevas conjeturas y pocas respuestas concretas hasta ahora. El panorama ha dado un vuelco de 180 grados, una auténtica sacudida que promete redefinir por completo el curso de los acontecimientos. La confirmación oficial, obtenida a través de ese documento crucial conocido como Certificado de Últimas Voluntades de la malograda exnovia de José Fernando, ha desvelado lo que hasta hace poco era un mero rumor o una esperanza remota. Si existe un testamento, la revelación ha llegado de la mano de Enrique, el padre de Michu, quien, tras un silencio enigmático, ha contactado directamente con la familia Ortega para anunciar la existencia de este documento trascendental. La noticia ha causado un revuelo monumental no solo por la existencia del testamento en sí, sino por el momento de su revelación. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha motivado a Enrique a sacar a la luz este secreto que podría haber cambiado el rumbo de los acontecimientos mucho antes? Las preguntas se acumulan, tejiendo una red de intrigas en torno a los verdaderos motivos y las implicaciones de esta tardía, pero demoledora confesión. El tiempo apremia, ya que se esperaba que este testamento fuera abierto en un plazo de 15 días desde el deceso de Michu, y ya se ha excedido ese periodo. Según fuentes exclusivas, Enrique se ha puesto en contacto con la familia Ortega y ha anunciado que el testamento será abierto en los próximos días, entre esta semana y principios de la siguiente, aunque ya se observa un retraso considerable respecto a los plazos legales habituales. La dilación en comunicar esta información vital ha generado un sinfín de interrogantes. ¿Estaba el padre al tanto de la existencia del testamento desde el principio? ¿Por qué se ha demorado tanto en revelar un detalle tan crucial que podría haber evitado gran parte del tormento público y familiar? La verdad es que, al parecer, nadie en el círculo cercano de Michu tenía certeza absoluta de que ella hubiera redactado un documento de últimas voluntades. Su acto de previsión, la decisión de plasmar sus deseos por escrito ante la posibilidad de un desenlace fatal, ha sido una sorpresa mayúscula, incluso para su propio progenitor. Este testamento no es solo un papel, es la voz de Michu desde más allá de la vida, una declaración de intenciones que se espera resolverá de una vez por todas la acalorada disputa por la custodia de su hija y el destino de sus bienes. En el centro de esta tormenta legal y emocional se encuentra la figura de Tamara, la hermana de Michu, cuya postura pública ha sido férrea en la lucha por la custodia de la pequeña. La gran incógnita que ahora nos asalta es, ¿cómo reaccionará Tamara ante la voluntad expresa de su hermana? El testamento, aunque pueda tener limitaciones en cuanto a su validez legal absoluta en ciertos aspectos, indudablemente dará un peso moral inmenso a las palabras de Michu. Si en esas páginas se estipula que la niña debería quedarse bajo la tutela de los Ortega, cesará Tamara en su empeño. O la aparición de este documento, quizás con otras cláusulas económicas, avivará aún más la llama de sus reivindicaciones. La pregunta resuena en el aire. ¿Se trata de una batalla por el bienestar de la menor, o el dinerito juega un papel fundamental en esta trama familiar? La irrupción de este testamento podría ser el golpe definitivo a las aspiraciones de Tamara, o el inicio de una nueva y aún más encarnizada batalla judicial.
Si no quieren perderse ni un solo detalle de cómo se desenvuelven estas dramáticas revelaciones que sacuden el panorama de la prensa rosa, ni las intrigas que se esconden tras cada noticia que os traemos, es absolutamente esencial que se unan ya mismo a la comunidad de Alerta Rosa y pulsen ese botón de suscripción. Es completamente gratis y les asegura estar siempre un paso por delante en estas historias que nos dejan sin aliento. La trascendencia de este testamento no se limita únicamente a la custodia de la menor. Las últimas voluntades de Michu también contendrán, previsiblemente, disposiciones sobre sus propiedades. Una de las cuestiones que ha generado mayor controversia es la casa donde Michu fue encontrada sin vida. Contrario a lo que se especulaba y que se llegó a afirmar que la propiedad pertenecía a su padre, ha quedado claro que la casa era, de hecho, propiedad de Michu, quien se la había adquirido a su progenitor. Este detalle crucial modifica sustancialmente el panorama patrimonial. La lógica dictaría que la principal beneficiaria de esta propiedad, así como de cualquier otro bien que Michu poseyera, sería su descendiente directa, es decir, su hija. Sin embargo, en el ámbito de las sucesiones existen también los derechos de los ascendientes, lo que se conoce como la legítima. Esto implica que si no hay modificaciones expresas en la libre disposición del testamento, tanto los descendientes como los ascendientes, en este caso los padres de Michu, podrían tener derecho a una parte de la herencia. La idea de que esta casa, destinada a la niña, pudiera ser compartida con la madre o la hermana de Michu, desataría sin duda otra polémica brutal, abriendo un nuevo frente de batalla en esta ya de por sí compleja historia. Mientras el enigma del testamento de Michu sigue desvelándose con cuentagotas, otro huracán se desató en los estudios de televisión, capturando la atención de todos y demostrando que la vida personal de algunas figuras sigue siendo una fuente inagotable de drama mediático. Nos referimos al monumental altercado que tuvo lugar en el plató de Tardear, un enfrentamiento épico que puso contra las cuerdas a una mujer que se presenta como Raquel Moragues, quien alega haber mantenido una relación amorosa con el mismísimo Amador Moedano. El incidente que detonó esta explosiva confrontación fue el tristemente célebre balconing, aquel suceso que catapultó a Raquel al centro de la polémica, donde se le acusaba de haber tendido una trampa al hermano de Rocío Jurado. La tensión era palpable desde el primer segundo, con acusaciones y contraacusaciones volando por el aire, dejando claro que las heridas del pasado estaban lejos de cicatrizar y que la verdad, o al menos la versión de cada uno, estaba a punto de ser expuesta sin miramientos. El balconing de Chipiona, aquel que Raquel Moragues califica como el más infame de las últimas décadas, fue el epicentro de la acalorada discusión. Se le reprochaba haber orquestado una trampa, pactando con fotógrafos para que inmortalizaran el momento en que Amador y ella aparecían en el balcón, con las ventanas abiertas de par en par, exponiéndose deliberadamente al escrutinio público. La acusación directa era clara: ¿le tendiste tú una trampa a Amador Moedano? La respuesta de Raquel no se hizo esperar y fue tan contundente como inesperada. Si se habla de trampas, en todo caso, fue él quien se la tendió a ella. Esta afirmación, cargada de resentimiento y una convicción inquebrantable, dejó a todos boquiabiertos. ¿Con qué intención Amador habría orquestado tal engaño? La explicación nunca llegó a ser satisfactoria, pues la presencia de los fotógrafos frustró cualquier posibilidad de descubrir la verdad detrás de aquella escena. Para Raquel era una situación brutal, ya que según su versión ella regresaría en septiembre para vivir con él. Este hecho, de ser cierto, añadía una capa de complejidad y traición a la historia, sugiriendo que Amador estaba jugando a dos bandas, intentando recuperar a Rosa Benito mientras mantenía esta relación clandestina. La discusión en el plató de Tardear se volvió cada vez más encendida, con Raquel Moragues defendiendo su honor con uñas y dientes ante la insistencia de los colaboradores sobre la supuesta trampa. Tú no le mandaste, tú no fuiste a la casa, y captura de Amador mandándole una carta diciéndole que estabas enamorada desde 14 años atrás y le mandaste unas fotos, incluso desnuda. Se le inquirió directamente. La situación era de infarto, con Raquel intentando desviar la conversación y visiblemente afectada por la crudeza de los señalamientos. Amador, a pesar de estar separado de Rosa Benito, no actuó correctamente, eso es innegable. Su deseo de reconquistar a su exmujer se vio gravemente comprometido por su comportamiento, y el fallo de caer en la supuesta trampa de Raquel, pactando con fotógrafos para salir al balcón y luego relatar en todos los programas que se había acostado en la cama de Rosa Benito, no le dejó en buen lugar. La mentira, la manipulación, la exposición pública de una intimidad que debería haber permanecido privada, todo contribuía a un circo mediático que beneficiaba a pocos y exponía a muchos. Raquel se defendía afirmando que nada de eso tenía que ver con la historia real, negando la existencia de las fotos o el correo explícito,
aunque admitiendo haberle enviado una carta en el pasado porque simplemente lo veía atractivo. Para sumergirse de lleno en estas controversias que marcan la agenda del corazón y la televisión, y para no perderse absolutamente ninguna de las primicias que desgranamos con la máxima pasión, no olviden suscribirse a Alerta Rosa. Nuestro compromiso es mantenerles informados con un nivel de detalle que encontrarán en ningún otro lugar, así que activen esa campana de notificaciones y únanse a nuestra creciente comunidad. La interrogante sobre si Raquel Moragues se estaba aprovechando de la situación o si realmente estaba diciendo la verdad flotaba en el ambiente. Amador, por su parte, nunca fue excusado de su comportamiento imprudente. Se le señaló su deseo de volver con Rosa y su evidente falta de tacto y lealtad. Raquel insistía en que nunca buscaría a un hombre casado. Sin embargo, admitía que en el momento en que Amador y Rosa estaban pasando por una mala racha, y él mismo llegó a afirmar en televisión que si Rosa no regresaba, se lanzaría desde el balcón una declaración que quedó grabada y que la propia Raquel recordaba con precisión. Ella sintió una oportunidad. La puerta se abrió para ella cuando Rosa Benito no apareció, a pesar de las dramáticas peticiones de Amador. En ese momento, Raquel, que sentía una atracción por él y veía una posibilidad, decidió actuar. Negaba ser un paño de lágrimas, sino que lo veía como una relación genuina. El colaborador del programa la interrumpió de nuevo, acusándola de haber pactado con fotógrafos para que se le hicieran fotografías en el balcón de Chipiona, abriendo las ventanas de par en par y saliendo al exterior. Esa fue, según el colaborador, la gran pillada que a ella le permitió recorrerse todos los platós de televisión, llegando incluso a hablar de los detalles más íntimos y personales de Amador Moedano. Raquel, sin ceder un ápice, replicó con vehemencia que ella no buscó los platós, eran los programas quienes la llamaban. Yo voy de plató en plató porque a mí me llaman porque yo no quería ir, insistía, repitiendo la frase para recalcar su postura. La tensión era insostenible, con ambas partes aferradas a sus versiones, incapaces de ceder un ápice. El debate se volvía circular, repetitivo, con cada acusación y negación avivando la llama de un conflicto que parecía no tener fin. Era un espectáculo televisivo en su máxima expresión, donde la verdad se difuminaba entre el barro de las recriminaciones y la búsqueda de la última palabra. La audiencia, por su parte, observaba atónita, intentando discernir entre la conveniencia y la autenticidad, entre el deseo de protagonismo y la honestidad de los sentimientos. La historia de Amador y Raquel, con su carga de traición y exposición pública, era el epítome de una farándula que se nutre del drama personal y lo exhibe sin pudor ante millones de espectadores, dejando a todos con la misma pregunta. ¿Quién dice la verdad? La narrativa se desdoblaba, mostrando cómo los conflictos personales se entrelazan con la exposición mediática, creando un tejido de verdades a medias y sensacionalismo exacerbado. La situación en el plató de Tardear, con Raquel Moragues defendiéndose de las acusaciones de haber orquestado una trampa para Amador Moedano, era un reflejo de cómo las relaciones sentimentales de figuras públicas pueden convertirse en una arena de combate, donde la intimidad se sacrifica en el altar del rating y la fama. Los argumentos se repetían, las negaciones se sucedían y la verdad, si es que alguna vez fue clara, se perdía en el torbellino de la discusión. El incidente del balconing de Chipiona se transformó en un símbolo de la manipulación mediática, donde la línea entre lo genuino y lo planeado se difuminaba peligrosamente. Mientras Raquel insistía en que ella no buscaba la fama y que simplemente respondía a las llamadas de los programas, la audiencia se veía obligada a tomar partido, a sopesar las motivaciones ocultas y las verdades evidentes. Amador Moedano, por su parte, quedaba expuesto en su vulnerabilidad, un hombre que, a pesar de su deseo de reconciliación con Rosa Benito, se veía envuelto en un escándalo que empañaba su reputación. La historia de la carta, las supuestas fotos y el correo electrónico se convertían en pruebas irrefutables para unos y en meras invenciones para otros. Este perpetuo ciclo de acusaciones y defensas mantenía la tensión en el aire, alimentando el apetito del público por el drama ajeno. No podemos dejar de enfatizar que si desean estar al tanto de cada sorprendente giro que se produce en el mundo del corazón, así como de las revelaciones más impactantes que sacuden los cimientos de la farándula, tienen que unirse a la familia de Alerta Rosa. Es absolutamente vital que se suscriban a nuestro canal para nunca perderse un solo detalle de estas intrigas y desenlaces. El contraste entre la seriedad del testamento de Michu y la espectacularidad de la bronca en el plató de Tardear nos ofrece una panorámica de la complejidad del mundo del corazón, donde la vida y la muerte, la herencia y el escándalo, se entrelazan de formas inesperadas. Ambos relatos, aunque dispares en su naturaleza, comparten el común denominador de la intriga, el drama familiar y la incesante búsqueda de la verdad,
o al menos, de la versión que resuene más fuerte en la conciencia colectiva. La revelación de Enrique, el padre de Michu, sobre la existencia de un testamento que podría definir el futuro de su nieta y la batalla por la custodia, es un giro argumental digno de la más elaborada de las ficciones, pero que se desarrolla ante nuestros ojos con la crudeza de la realidad. La expectación por el contenido de ese documento póstumo es máxima, ya que tiene el potencial de calmar las aguas o, por el contrario, desatar una marea aún mayor de conflictos y litigios. La lucha por la custodia de la niña entre Tamara y los Ortega se convierte en un pulso donde la voluntad de la difunta Michu, plasmada en sus últimas palabras, podría tener el peso definitivo, un peso moral y quizás legal que nadie anticipaba. Al mismo tiempo, el espectáculo de Raquel Moragues enfrentándose a sus acusadores en vivo, desenterrando los fantasmas de su relación con Amador Moedano y el infame Balconing, nos recuerda la cara más explosiva y a menudo cínica de la televisión. La pasión desbordada, las acusaciones veladas y las verdades a medias conforman un mosaico que capta la atención de todos, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Desde la intimidad de un testamento que hablará por Michu más allá de su ausencia, hasta la furia desatada en un plató de televisión por un romance que se hizo público de la forma más polémica, somos testigos de cómo la vida personal de estas figuras se convierte en el epicentro de un huracán mediático. La inminente apertura del testamento de Michu y las ramificaciones de sus decisiones, sumado a las últimas explosiones de un pasado que se niega a quedar enterrado, nos mantienen en vilo. ¿Qué sorpresas nos depara la lectura de ese testamento que promete desbaratarlo todo? ¿Callará Tamara la boca, o la batalla por la pequeña se intensificará con revelaciones aún más impactantes? Y en cuanto al torbellino en el plató, ¿cuáles serán las consecuencias definitivas para Amador Moedano y la misteriosa Raquel Moragues? No se pierdan ni un instante de estas historias que cortan la respiración y dejan a todos al borde del asiento. Para estar siempre al tanto de cada revelación, de cada disputa, y para que nunca se les escape la última hora que sacude el mundo del corazón, es imprescindible que formen parte de nuestra exclusiva comunidad. Suscríbanse ya mismo a Alerta Rosa y no se pierdan absolutamente nada. Hasta la próxima y que el drama no los abandone.